Último jueves de cada mes, el abogado responde en Onda Cero y estamos ya también con el último espacio de la temporada en colaboración con Cobo Serrano Abogados, nuestro bufete vecino, hoy para hablar sobre la nueva ley de derecho a la vivienda con la experta Elena Aguirre Gutiérrez. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días Marcos. Y es que siguiendo la actualidad hay que recordar que el pasado viernes 26 de mayo entraba en vigor la ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda tras su publicación el 25 de mayo de este mismo año en el Boletín Oficial del Estado. Y creo que conviene explicar a nuestros oyentes cuál es el objetivo de esta nueva ley. Pues su objetivo, Marcos, es contribuir a facilitar el acceso a una vivienda digna, evitar la vivienda vacía, limitar las rentas en la zona de mercado declaradas tensionadas e incrementar el parque de vivienda en alquiler social. Esta nueva ley afecta a diferentes ámbitos del derecho, modificando varias leyes. Además, desde nuestro punto de vista, no solo es una ley compleja jurídicamente, sino que también lo es a efectos de comprensión. Para una persona lega en derecho, los términos utilizados, los parámetros, son complicados de entender. Pero antes de examinar estas reformas y las novedades que introduce y que supone la entrada en vigor de esta ley, debemos poner en relieve dos conceptos que esta ley introduce y que han de tenerse presentes al aplicar su régimen jurídico. Estamos hablando del concepto de gran tenedor y el de zonas de mercado residencial tensionado. Detengámonos en el primero de ellos, que es lo del gran tenedor. ¿Qué entendemos por ello? Pues, aunque parezca un término culinario, no lo es. El gran tenedor, a efectos de esta ley, es aquella persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo siempre garajes y trasteros, o propietario de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial. Si bien también podrá concretarse en el caso de entornos de mercado residencial tensionado en aquellos titulares de 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial. De la misma forma, abogada, te quiero preguntar, ¿cuándo se entiende que hay una zona de mercado residencial tensionado? Pues para declarar una zona como tal es necesario que concurran algunas de las circunstancias siguientes. Circunstancia número 1, que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, incrementada con los gastos y suministros básicos, supera el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares allí comprendidos. O que el precio de compra, circunstancia número 2, el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los 5 años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos 3 puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo. La vigencia de esta declaración, de la declaración de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado, será de 3 años con posibilidad de prórroga anual a través del mismo procedimiento, siempre y cuando subsistan las circunstancias que motivaron tal declaración. Y la resolución que recoge la relación de zonas declaradas de mercado residencial se aprobará trimestralmente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A nuestros oyentes especialmente creo que les va a interesar lo que tiene que ver con la determinación de la renta a abonar por el arrendatario. ¿Se pronuncia esta ley? Pues efectivamente, una de las cuestiones que introduce la ley de vivienda es la determinación de la renta. Y aquí es donde entran en juego los nuevos términos acuñados que explicábamos anteriormente, es el de gran tenedor y el de zona de mercado residencial tensionado. Y es que la renta pactada en un nuevo contrato de alquiler de vivienda ubicada en una zona de mercado residencial tensionado no puede ser superior a la renta vigente en los últimos 5 años, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior. No obstante, dicha renta se puede incrementar en un máximo de 10% en los siguientes supuestos. Supuesto número 1. Si en los 2 años anteriores a la formalización del nuevo contrato de arrendamiento la vivienda ha sido objeto de una actuación de rehabilitación. Supuesto número 2. Cuando el contrato de alquiler se firme por un periodo de 10 o más años o bien se establezca un derecho de prórroga al que pueda acogerse voluntariamente el arrendatario. Cuando se trate de una vivienda ubicada en una zona de mercado residencial tensionado y no haya estado alquilado en los últimos años, o cuando el arrendador sea un gran tenedor de viviendas ubicadas en este tipo de zonas, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no puede exceder del límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índice de precios de referencia, atendiendo a las condiciones y características de la vivienda arrendada y del edificio en que se ubique. Pero esto no es todo, Marcos, porque si eres propietario de un inmueble y estás interesado en arrendarlo, es importante que conozcas que la nueva ley posibilita a la Administración la imposición de una rebaja del precio de los alquileres en zonas declaradas como zona de mercado residencial tensionado. Esto es, se instituyen acciones que pueden llevarse a cabo por los poderes públicos y las diferentes administraciones públicas en materia de vivienda, facultando la ley directamente a la intervención del Estado en lo que hasta ahora era una relación jurídica privada.
Nos hemos detenido en lo más relevante, pero ¿qué otras novedades, a lo mejor no tan particulares, introduce esta ley y que pueden afectar a las relaciones arrendaticias? Pues la primera de ellas es la forma de pago. A partir de la entrada en vigor de esta ley, se establece la obligación de efectuar el pago a través de medios electrónicos, con la única salvedad de que las partes no tengan cuenta bancaria y así se indique en el contrato de arrendamiento. Otra cuestión de gran relevancia es que el arrendatario tendrá la posibilidad de acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria de carácter anual y por un periodo máximo de 3 años de duración, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Además, los gastos de gestión inmobiliaria y formalización de ese contrato de arrendamiento que suscriben las partes siempre serán asumidos por el arrendador. Y además se introduce una nueva disposición adicional en la Ley de Arrendamientos Urbanos que obliga al Instituto Nacional de Estadística a definir antes del 31 de diciembre del 24 un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, porque hasta ahora la revalorización de la renta se realizaba acorde a la actualización de los índices del precio del consumo, del IPC que conocemos todos, pero con esta ley ahora se establece la obligatoriedad de crear un índice de referencia de actualización de los contratos de arrendamiento. Encarando como estamos ahora la recta final de la campaña de la renta, cabe preguntarle igualmente, abogada, ¿qué repercusión tiene la entrada en vigor de esta ley a efectos fiscales? Pues la ley por el derecho a la vivienda establece unos incentivos para los contratos de alquiler de inmuebles. Estos incentivos consisten en una reducción en el IRPF sobre los rendimientos netos obtenidos por el titular de la vivienda. Con carácter general se establece una reducción del 50%, si bien podrá llegar hasta un 90% si la vivienda se ubica en una zona de mercado residencial tensionado con una reducción de al menos un 5% sobre el contrato anterior, o del 70% si la vivienda se destina al alquiler en ese tipo de zonas, pero el arrendatario es un joven de 18 y comprendido entre 18 y 35 años, y al 60% si se han realizado obras de rehabilitación en los 2 últimos años. Pero quizá la medida tributaria que más se ha escuchado y más polémica ha creado es la siguiente, y es la que puede afectar al dueño de un inmueble que, con el fin de aumentar la oferta inmobiliaria, el nuevo texto establece que las viviendas vacías durante más de 2 años, siempre que se tengan más de 4 viviendas en esa situación, pueden ser objeto de penalización por parte del ayuntamiento de la localidad en el que se encuentren. Esta penalización consiste en un recargo de hasta el 50% sobre la cuota del IBI, pudiendo llegar hasta el 150% dependiendo del tiempo de desocupación y del número de viviendas que tenga el propietario en ese término municipal. Y Elena, en el ejercicio normal de los abogados, ¿os afecta también esta ley en lo que concierne al derecho procesal? Pues Marcos, sí, porque la disposición final quinta de esta ley del derecho a la vivienda modifica la ley de enjuiciamiento civil en aspectos procesales que afectan no solo a los juicios de desahucio, sino también a las ejecuciones hipotecarias. Entre otras novedades, es muy importante tener en consideración que desde la entrada en vigor de la nueva ley, en todas las demandas que se presenten a partir de la entrada en vigor de esa ley, deberá acreditarse si el inmueble constituye la vivienda habitual de la persona ocupante o del arrendatario y si el demandante, el arrendador, tiene la condición o no de gran tenedor. Además, en este segundo caso, si el demandado no se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica, es decir, se debe acreditar haber acudido previamente a un procedimiento de conciliación y la situación de vulnerabilidad del ocupante o arrendatario. Pues con esto dejamos ya sentenciado el programa que hemos dedicado a la nueva ley del derecho a la vivienda en El Abogado Responde, coronando igualmente temporada. Además ha sido trepidante por muchos decretos, leyes que han obligado a que actualicemos el conocimiento, y para eso, valiéndonos de Cobo Serrano Abogados y de sus expertos en cada área, yo creo que hemos cumplido el objetivo que tiene esta sección. Elena Aguirre Gutiérrez, gracias, feliz verano y nos encontramos en la próxima programación. Aquí estaremos. Un placer. Un placer.